nuevo en la tierra que Dios ha regalado a su pueblo. Marcha a Galilea, necesita anunciar a aquellas pobres gentes una noticia. Dios viene ya a liberar a su pueblo de tanto sufrimiento y opresión, y se pone a vivir en Cafarnaúm, en casa de Simón y Andrés. Cafarnaúm es una aldea importante, muy modesta, la cual no tiene calles pavimentadas, su calle es de tierra, polvorientas en verano y malolienta siempre. No hay construcciones de mármol ni edificios con mosaicos. La población de Cafarnaúm es judía. Si exceptuamos tal vez los recaudadores de impuestos y algunos funcionarios. Los habitantes de Cafarnaúm son gente modesta y bastantes son campesinos que viven del producto de los campos, pero la mayoría vive de la pesca. Los pescadores de Cafarnaúm son, junto con los de Betsaida, quienes más trabajan en la zona norte del lago. Jesús simpatiza pronto con estas familias de pescadores, quienes le dejan sus barcas para moverse por el lago para hablar a las gentes sentadas en la orilla. Sus mejores amigos son Simón, Andrés, Santiago, Juan, Salomé, que es una de las mujeres que lo acompaña hasta el final, y María, que fue curada por Jesús y cautivada por su amor para siempre. Él no se instala en Cafarnaúm, quiere difundir la noticia del reino de Dios por todas partes. Según las fuentes, evita las grandes ciudades de Galilea y se detiene en las aldeas del entorno o en las afueras de la ciudad, donde se encuentran los más excluidos. Jesús se dedica a visitar las aldeas de Galilea. Lo hace acompañado de un pequeño grupo de seguidores, y al llegar a un pueblo, Jesús busca el encuentro con los vecinos. Se acerca a las casas deseando paz a las madres y a los niños que se encuentran en los patios. Su lugar preferido es la sinagoga, o el espacio donde se reúnen los vecinos. La curación de los enfermos y la liberación de los endemoniados son signo de una sociedad de hombres y mujeres sanos, llamados a disfrutar de una vida digna de los hijos e hijas de Dios. Las comidas abiertas a todos los vecinos son símbolo de un pueblo invitado a compartir la gran mesa de Dios, el Padre de todos. La implementación del reino de Dios tiene que comenzar ahí donde el pueblo está más humillado. Estas gentes pobres, hambrientas y afligidas son las ovejas perdidas que mejor representan a todos los abatidos de Israel. Jesús lo tiene muy claro, el reino de Dios solo puede ser anunciado desde el contacto directo y estrecho con las gentes más necesitadas de respiro y liberación. Jesús fue caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Que la causa a la que Jesús dedica adelante su tiempo, sus fuerzas y su vida entera es lo que él llama el reino de Dios. Es sin duda el núcleo central de su predicación, su convicción más profunda, la pasión que anima toda su actividad. Todo lo que dice y hace está al servicio del reino de Dios. Jesús no enseña en Galilea una doctrina religiosa para que sus oyentes la aprendan bien. Anuncia un acontecimiento para que aquellas gentes lo acojan con gozo y con fe. Nadie ve en él a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel. Se encuentra con un profeta apasionado por una vida más digna para todos. Jesús no se dedica tampoco a exponer a aquellos campesinos nuevas normas y leyes morales. Les anuncia una noticia. Dios ya está aquí buscando una vida más dichosa para todos. Hemos de cambiar nuestra mirada y nuestro corazón. Eso es lo que les quiere comunicar con su palabra y con su vida entera. Jesús habla constantemente del reino de Dios, pero nunca explica directamente en qué consiste. Jesús, sin embargo, les sorprenderá cuando vaya explicando cómo llega este reino. ¿Cómo pudo Jesús entusiasmar a aquellas gentes? Hablándoles del reino de Dios. ¿Qué captaban detrás de esta metáfora? ¿Por qué le sentían a Dios como buena noticia? Una esperanza que Jesús encontró en el corazón de su pueblo y que supo recrear desde su propia experiencia de Dios, dándole un horizonte nuevo y sorprendente. La expresión literal reino de Dios era reciente y de uso poco frecuente. Fue Jesús quien decidió usarla de forma regular y constante. No encontró otra expresión mejor para comunicar aquello en lo que él creía. Israel se sentía seguro y confiado. Todo estaba en manos de Dios. Su reino era absoluto, universal e inquebrantable. Ese Dios grande, Señor de todos los pueblos,
es rey de Israel de una manera muy especial. Él los ha sacado de la esclavitud de Egipto y los ha conducido a través del desierto hasta la tierra prometida. El pueblo lo sentía como su liberador, su pastor y su padre, pues había experimentado su amor protector y sus cuidados. Al comienzo no le llamaban rey, pero cuando se estableció la monarquía e Israel tuvo, como otros pueblos, su propio rey, se sintió en la necesidad de recordar que el único rey de Israel es Dios. Por tanto, el rey que gobernara a su pueblo solo podía hacerlo en nombre y obedeciendo su voluntad. Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto para crear un pueblo libre de toda opresión y esclavitud. Les había regalado aquella tierra que la compartirían como hermanos. Israel sería diferente a otros pueblos, no habría esclavos entre ellos. No se abusaría de los huérfanos ni de las viudas, se tendría compasión de los extranjeros. Sin embargo, el favoritismo de los reyes hacia los poderosos, la explotación de los pobres a manos de los ricos y los abusos e injusticias de todo género llevaron a Israel al desastre. El resultado fue el destierro de Babilonia. Para Israel fue una experiencia trágica y difícil de entender. El pueblo estaba de nuevo bajo la opresión de un rey extranjero, despojado del derecho a su tierra, sin rey, sin templo, ni instituciones propias, y sometido a una humillante esclavitud. ¿Dónde está Dios, el rey de Israel? Dios restauraría aquello humillado y de nuevo lo liberaría de la esclavitud. Algunos grupos de desterrados volvieron efectivamente a su tierra y el templo fue reconstruido, pero aquellas promesas maravillosas no se cumplieron. Las tribus seguían dispersas y la verdadera paz parecía imposible. En medio de un pueblo en ardiente espera. La situación de Israel se hizo más desesperada con la invasión de Alejandro Magno y las legiones romanas. Ningún profeta se atrevía a alzar su voz. Unos escritores lograron mantener viva la esperanza de Israel. El mensaje de estos escritores era terrorífico y al mismo tiempo daba esperanza. Ellos decían que Dios se verá obligado a destruir este mundo por medio de una catástrofe cósmica para poder crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y que esto iba a dar a la paz y a la bendición. Entre estas escrituras estaba el libro de Daniel. Según Daniel, los reinos opresores son bestias salvajes que destruyen al pueblo de Dios, pero después de tanta opresión vendrá un reino humano. Era difícil que Jesús y los campesinos de Galilea conocieran con detalle el contenido de estos escritores apocalípticos, pues solo circulaban en ambientes cultos como en el monasterio. Ya está Dios aquí. Jesús sorprendió a todos con esta declaración: el reino de Dios ya ha llegado. Según el evangelista Marcos, Jesús proclamaba por todas las aldeas de Galilea la buena noticia de Dios. Hablaba y actuaba movido por una convicción sorprendente. Él no decía que el reino de Dios estaba más o menos cercano, decía que ya había llegado. Por supuesto que existía el desconcierto de casi todos. ¿Cómo se puede decir que el reino de Dios ya está presente? ¿Dónde puede ser visto o experimentado? ¿Cómo puede estar Jesús tan seguro de que Dios ya ha llegado? A esto Jesús respondió: el reino de Dios no viene de forma espectacular ni se puede decir, míralo aquí o allá. Sin embargo, el reino de Dios ya está entre vosotros. El Evangelio apócrifo de Tomás atribuye a Jesús estas palabras: el reino de Dios está dentro y fuera de vosotros. La acogida del reino de Dios comienza en el interior de las personas en forma de fe en Jesús, pero se realiza en la vida de los pueblos en la medida en la que el mal va siendo vencido por la justicia salvadora de Dios. La mejor noticia. Jesús piensa que Dios se acerca porque es bueno, y es bueno para nosotros que Dios se acerque. No viene a defender sus derechos y a tomar cuentas a quienes no cumplen sus mandatos. El reino de Dios es otra cosa. Lo que le preocupa a Dios es liberar a las gentes de cuanto las deshumaniza y les hace sufrir. El mensaje de Jesús impresionó desde un principio. Era lo que el pueblo necesitaba oír, que Dios se preocupaba de ellos.
Los escritores apocalípticos describían de manera sombría la situación que se vivía en Israel. En este ambiente apocalíptico, Jesús anuncia que Dios ha comenzado ya a invadir el reino de Satán y a destruir su poder. Dios viene a destruir no a las personas, sino al mal que está en la raíz de todo. Dios no viene a destruir a los romanos ni a aniquilar a los pecadores. Si Dios viene a reinar, no es para manifestar su poderío por encima de todos, sino para manifestar su bondad y hacerla efectiva. Todos se encontraban curiosos como Jesús, que hablaba constantemente del reino de Dios, no llamaba a Dios Rey, sino Padre. Entonces, ¿de dónde brota en Jesús esta manera de entender el reino de Dios? No era lo que normalmente se enseñaba en los sábados en la sinagoga. Al parecer, Jesús comunica su propia experiencia de Dios, no lo que se venía repitiendo en todas partes de manera convencional. El reino de Dios, tal y como Jesús lo presentaba, tenía que ser algo muy sencillo al alcance de todas las personas, algo muy concreto y bueno que entendían hasta los más ignorantes. Los campesinos galileos captan en Jesús algo nuevo y original. Él proclama la salvación de Dios curando. Anuncia su reino poniendo en marcha un proceso de sanación, tanto individual como social. Su intención es curar, aliviar el sufrimiento y restaurar la vida. Según los evangelistas, Jesús despide a los enfermos y pecadores con este saludo: vete en paz, disfruta de la vida. ¿No se están cumpliendo las amenazas anunciadas por los escritores apocalípticos, sino lo prometido por el profeta Isaías, que anunciaba la venida de Dios para liberar y curar a su pueblo?